Entonces, vamos a empezar. Vamos a grabar la presentación y ahorita les voy a compartir. ¿Qué pasó? Sí puedo arreglar lo de los videos, porque en el momento que, o sea, para buscarlos, todavía no pudimos accesar a ellos. Miren, se los voy a subir, pero es un proceso bastante lento. Okay. El problema es, hasta donde yo entiendo, es que la UADY, lo que tenemos nosotros diferentes dominios en las cuentas de correo. Ustedes están como alumnos.wadi.mx, ¿no? Sí. Y mi dominio es correo.wadi.mx. Entonces, es como si estuviéramos en diferentes cajitas. Entonces, solamente se comparten los videos, se pueden compartir cuando estás en el mismo dominio. Cuando estás en diferente dominio, te toman como invitado y no se pueden compartir. Entonces, lo que hice con los de macromoléculas es que bajo los videos y se los subo como archivos a Teams. El problema es que eso tarda mucho, primero, y segundo, videos muy largos son imposibles de subir. Entonces, lo hago con el, ¿cómo se llama? Con el Outlook. ¿Cómo se? No es Outlook. Sí, con el, sí, con el Outlook, el OneDrive, se los estaba subiendo, les pasaba el link para que lo bajaran, pero se tarda muchísimo. Y recuerden que ahorita las velocidades de internet en Mérida están así como que súper lentas, ¿no? Entonces, hubieron 2 videos que traté de subirlos, me pasé todo un día intentando subirlos y no lo logré. Pero los de ustedes no he intentado subirlos, entonces voy a intentar, pero va a ser un proceso que va a llevar tiempo, ¿ok? Ok, gracias. Pero espero yo que sí suceda. ¿Están viendo el escritorio, chicos? La presentación. Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a empezar. El tema de hoy es fijación de nitrógeno. Y la fijación de nitrógeno, pues obviamente es un proceso muy importante. Acuérdense que pues los microorganismos están jugando un papel muy importante en el ambiente y el proceso de fijación de nitrógeno, la transformación del nitrógeno atmosférico, nitrógeno gaseoso en grupos amino que va a incorporar el microorganismo. Eso lo hace independiente. Si hay fuentes de nitrógeno o no, él puede obtener sus propias fuentes de nitrógeno. ¿Okay? Y normalmente este proceso es anaerobio. Y los microorganismos que logran hacer este proceso se denominan diazótrofos. Y pues es un proceso asimilador, es decir, el nitrógeno que fijan, que logran obtener de la atmósfera, lo van a incorporar a fuentes de carbono, como son aminoácidos, bases nitrogenadas, etcétera, ¿no? Este proceso se realiza gracias a un complejo multienzimático, una enzima enorme que se llama nitrogenasa, y esta nitrogenasa es muy sensible al oxígeno. Entonces, normalmente este proceso de fijación de nitrógeno es un proceso anaerobio, y hay microorganismos que tienen la capacidad de fijar nitrógeno, pero si hay fuentes de nitrógeno en el medio ambiente, pues dejan de fijar nitrógeno y se ponen a consumir las fuentes de nitrógeno que están en el medio ambiente. Como pueden ver en la ecuación que está abajo, este proceso de fijación de nitrógeno requiere una gran cantidad de energía, 16 ATPs, 2 ATPs por cada electrón que se va a incorporar a la molécula de nitrógeno. Cada par de electrones que va a estar participando en la reducción se requieren 8 protones, de tal manera que se tienen 2 grupos amino y se obtiene hidrógeno. Todavía no se sabe realmente cuál es la función de obtener hidrógeno. Parte de estos electrones también se van a ir a reducir protones y generar hidrógeno. Y pues obviamente los residuos de la utilización de las moléculas de ATP. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿El hidrógeno que producen lo van a utilizar ellos también para formar otras biomoléculas o es expelido hacia el medio ambiente?
No, no se sabe realmente cuál es la función de este hidrógeno, pero yo creo que puede ser parte de, imagino que algunas bacterias lo pueden expulsar y que pueda ser utilizado por otras, por ejemplo, por bacterias metanótrofas. Aparentemente pudiera ser eso, o ellas igual a lo mejor lo pudieran utilizar de alguna manera posteriormente para, como fuente de electrones, no sé. Maestra, ¿estas bacterias llamadas diazótropos son autótrofas? Sí. Ah, ok. Gracias. Ahora, estos diazótrofos, esto es parte de la autotrofía, ¿no? Estos diazótrofos pueden ser de vida libre o pueden ser simbióticos, ¿ok? De vida libre quiere decir que pueden vivir, que solitos pueden vivir aislados, pero que, ¿cómo se llama? Tienen, o sea, no tienen la capacidad de generar simbiosis con algún otro organismo. Dentro de los de vida libre, tenemos la familia de Firmicutes, Chloroflexi, vean, son algas, Chlorobi, Spirochetes, proteobacterias, y tenemos a los géneros Clostridium y Penibacillus. Dentro del Firmicutes tenemos Oscillocloris, Chlorobium, Spirocheta y Desulfovibrio, que son ya géneros microbianos de vida libre que tienen la capacidad de fijar nitrógeno. ¿Ok? Anaí, sí, tú me preguntaste lo de autotrofía, ¿verdad? Sí. Son independientes de la fuente de nitrógeno, pero no todos. Por ejemplo, en el caso de Chloroflexi y Chlorobi sí tienen la capacidad de sintetizar sus propias fuentes de carbono. Los demás no. ¿Okay? Ah, ok. O sea, puede ser parte de una autotrofía, pero no en todos los microorganismos. ¿Ok? Ok. Los simbióticos pueden vivir de manera libre, pero también pueden relacionarse con algún organismo como son las plantas, y de tal manera que las plantas les van a ayudar a obtener fuentes de carbono y los microorganismos van a ayudar a la planta a fijar nitrógeno o a obtener nitrógeno de la naturaleza. De tal manera que es muy deseable esta fijación de nitrógeno, esta relación simbiótica, porque disminuye el uso de ¿cómo se llama? De adicionar, no son abonos, son, ¿cómo se llaman? Cuando se le ponen sales a los suelos para fertilizantes, perdón, fertilizantes. Se puede evitar la utilización de fertilizantes sintéticos que causan daño a los suelos, y a través de la fijación de nitrógeno, un proceso natural, se les da la fuente de nitrógeno, se ayuda a que las plantas puedan tener fuentes de nitrógeno. ¿Okay? Bueno, ahora hablemos de la nitrogenasa, que sería pues, el personaje principal de este proceso. Y esta nitrogenasa está formada por dos proteínas, una proteína que es una dinitrogenasa y la otra que es una dinitrogenasa reductasa. Esta dinitrogenasa, la primera, va a participar en el proceso de transporte de electrones, va a capturar los electrones que se obtienen, pero quien dona y se los va a dar a la dinitrogenasa reductasa. Realmente quien va a realizar la reducción del nitrógeno es la dinitrogenasa reductasa. Pero ambas, el conjunto de ambas, se conoce como nitrogenasa. Estas dos proteínas contienen hierro, pero la dinitrogenasa reductasa tiene un cofactor con molibdeno, o sea, tiene hierro y molibdeno. Y bueno, en la naturaleza hay diferentes tipos de nitrogenasas, perdón. Hay unas que tienen un centro con vanadio, otras que tienen centro con hierro, entonces pues van a variar mucho su estructura de acuerdo al tipo de microorganismo que está presente. ¿Sí, chicos? Maestra, no entendí. La nitrogenasa reductasa es la que va a reducirlo y luego se lo da a la dinitrogenasa, y la dinitrogenasa, ¿qué va a hacer? O sea, ya okay. La nitrogenasa está formada por estas dos proteínas, por estas dos enzimas. La primera, la dinitrogenasa, es la que va a aceptar los electrones de los donadores de electrones. En el proceso va a tener moléculas que le donan electrones, y de esas moléculas va a obtener los electrones. Sería la primera dinitrogenasa. Y esa dinitrogenasa posteriormente se lo va a pasar a la dinitrogenasa reductasa, ¿ok? Y esta dinitrogenasa reductasa
ya va a catalizar la reacción de reducción del nitrógeno atmosférico. Ok, gracias. Sí, de nada. Muy bien, este es el cofactor hierro molibdeno. Vean, tiene un centro hierro-azufre que tiene 7 átomos de hierro y 8 azufres. Y va a estar unido a la molécula de molibdeno. El molibdeno va a estar asociado también con homocitrato y pues la proteína va a tener este cofactor que es el que va a realizar la reducción del nitrógeno atmosférico. ¿Okay? Ahora bien, les había platicado que esta nitrogenasa es una enzima sensible al oxígeno. Sin embargo, algunos microorganismos viven en condiciones aeróbicas y tienen que tener mecanismos para eliminar el oxígeno y evitar que la nitrogenasa entre en contacto con este oxígeno. ¿Okay? Tienen algunos mecanismos para poder proteger a la nitrogenasa del oxígeno. Uno de ellos es, por ejemplo, el Azotobacter. Azotobacter, el género Vinelandi es el más común. Y lo que hace es una eliminación rápida de oxígeno. O sea, tiene una cadena de transporte de electrones muy eficiente. Tiene una alta tasa de respiración, lo cual quiere decir que sí recibe al oxígeno, pero esta cadena de electrones es muy veloz, de tal manera que evita que el oxígeno pueda entrar en contacto con la nitrogenasa. Pero otra característica que tiene, y lo pueden ver aquí en la fotografía, es que genera un polímero. ¿Ok? Y este polímero, pues obviamente hace que la célula no esté en contacto con el oxígeno tan fácilmente, ¿no? Que el oxígeno tiene que difundir esa barrera para poder llegar a la membrana y que se realice la cadena de transporte de electrones. Y esta cadena de transporte de electrones pues es muy veloz, ¿no? Entonces se va a formar agua y con estos dos mecanismos, Azotobacter evita que la nitrogenasa pueda tener contacto con el oxígeno. ¿Sí, muchachos? ¿Todo bien? Sí, maestra. Ok, muy bien. Otro de los mecanismos, y eso nos lo explicaron ayer sus compañeros, es la formación de heterocistos. Los heterocistos son células diferenciadas, y lo pueden ver aquí, lo tienen algunas algas, y estos heterocistos lo que hacen es que estas células diferenciadas se encarguen de la fijación de nitrógeno y pues no tengan contacto con el oxígeno, mientras que el resto de las células, por ejemplo, va a fijar CO2 y va a tener contacto con el oxígeno, metabolismo aerobio. El heterocisto no tiene una relación con el oxígeno, más que su función está especializada en la fijación de nitrógeno. De esta manera, los productos que se obtienen por las células van a ser compartidos para que las algas, las bacterias puedan vivir, ¿verdad? Entonces, eso es otra manera de poder enfrentarse y poder proteger a las nitrogenasas del oxígeno, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Ok, muy bien. Anabaena es un género bacteriano que es reconocido por la formación de heterocistos. Véanlo como está aquí, el heterocisto de manera fluorescente se ve, y en esta otra fotografía al microscopio se puede ver el heterocisto como es diferente al resto de las células del alga. Muy bien. Entonces, pues, hablemos del proceso de transferencia de electrones. Vamos a empezar el proceso primero obteniendo los electrones a través de procesos oxidativos. Acuérdense que se van a necesitar 8 electrones. Entonces, el piruvato se va a transformar, se va a oxidar hacia electrones. Y en este proceso de oxidación se pierden 2 electrones. Pero necesitaría entonces, para poder obtener los 8 electrones, oxidar 4 moléculas de piruvato para poder obtener esos 8 electrones. La flavodoxina recibe los electrones de la oxidación del piruvato
y de estar en un estado oxidado pasa a un estado reducido. Posteriormente, este transportador, la flavodoxina, va a donar los electrones a la dinitrogenasa reductasa, ¿okay? Que está en estado oxidado, recibe los electrones de la flavodoxina y queda en estado reducido, ¿okay? Cuando la dinitrogenasa reductasa le transfiere los electrones a la dinitrogenasa, se va a realizar el consumo de ATP porque esta dinitrogenasa va a donar esos electrones al nitrógeno para convertirse en amoníaco, ¿okay? Entonces se necesitan 16 moléculas de ATP para que pueda ocurrir esta transformación, esta reducción del nitrógeno molecular en 2 moléculas de amoníaco. Si vemos todos estos procesos, se van a necesitar los 8 electrones y parte de estos electrones, 2 electrones se van a ir a reducir protones para generar hidrógeno molecular y el resto, los 6 electrones restantes, se van a utilizar para la reducción del nitrógeno molecular y generar 2 moléculas de amoníaco con el consumo de 16 moléculas de ATP. ¿Sí, chicos? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Cómo es lo de los electrones, maestra? Es que el dibujito parece que son protones. Estos. El que dice 4 son hidrógenos. Acuérdense que en bioquímica, cuando pones el hidrógeno como tal, estás hablando de electrones. A menos que le pongas la carga positiva, serían protones. Pero si está como hidrógeno nada más, estamos hablando de electrones. Entonces aquí estaría hablando de 4 electrones, aquí serían 2 más y aquí 2 más. Entonces los primeros 4 electrones, 2 se irían hacia la reducción de la molécula de nitrógeno y 2 hacia la síntesis de hidrógeno para reducir 2 moléculas de, 2 átomos de hidrógeno. Los siguientes 2 electrones van a estar actuando sobre el nitrógeno parcialmente reducido y posteriormente pues ya los dos electrones se van a ir hacia el otro nitrógeno, bueno, la molécula que ya está parcialmente reducida para generar 2 amoníacos. ¿Sí, ok. Gracias. ¿Alguien más? De nada. ¿Alguien más, chicos, o todo listo, o todo bien? Maestra, entonces, la flavodoxina va a recibir los 8 electrones. Ok, 4 moléculas de flavodoxina. Cada flavodoxina va a recibir 2 electrones. ¿Sí? Yo tengo una duda igual de si la dinitrogenasa es la que acepta los electrones. Porque primero está la dinitrogenasa reductasa. Okay, entonces aquí hay un pequeño error, Sabdiel. Aquí hay un pequeño error, perdón. Sí, la que acepta directamente los electrones es la dinitrogenasa reductasa, perdón. Y la dinitrogenasa es la que va a ser o sea, esto sería al revés, ¿ok? La dinitrogenasa reductasa es la que recibe los electrones de la flavodoxina y la dinitrogenasa es la que va a actuar sobre el nitrógeno. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Sí, chicos, ¿alguien más? Bueno, entonces, ya vamos a pasar a la simbiosis, a los microorganismos que fijan el nitrógeno, pero que pueden estar entrar en simbiosis con algún organismo como son las plantas. En este caso, la relación que se va a establecer entre el microorganismo y la planta es mutualismo, porque ambos van a recibir un beneficio de esta relación. Las plantas que más participan en estos procesos son las leguminosas. Soya, alfalfa, frijol, chícharo, son cultivos
que son muy abundantes en el mundo y que necesitan esta fijación de nitrógeno. ¿Okay? Como les decía, el que fije nitrógeno va a ahorrar el uso de fertilizantes, o sea, se pueden evitar los fertilizantes. Como les hablamos anteriormente, pueden dañar bastante los suelos. Entonces, las bacterias fijadoras de nitrógeno son simbiontes porque van a quedar como parte de la raíz de la planta, y estas bacterias son conocidas de manera genérica como rizobios o rizobias. ¿Okay? Es una manera pues, popular de hablar de estas bacterias. ¿Qué tipo de microorganismos? Son muy diversos los microorganismos. Los que se encuentran en negritas y con el tamaño de letra más grande son las bacterias más abundantes, que tienen mayor fama o que tienen mayor tendencia a formar simbiosis con las plantas, como Bradyrhizobium, Methylobacterium, Arzorhizobium. Como pueden ver, los Rhizobium son la familia de los Rhizobium, participan mucho en estos procesos. Burkholderia, Copiabacillus, Rhizobium, Sinorhizobium, o sea, hay muchos tipos de bacterias que van a poder realizar esta simbiosis con plantas y participan en procesos de fijación de nitrógeno, ¿okay? Para las plantas. ¿Cómo funciona eso? Pueden ver aquí la raíz de una leguminosa y cómo la simbiosis entre la planta y la bacteria va a generar nódulos. Estos como tumorcitos que se ven es la fusión de la planta con la bacteria que genera estos nódulos, y es en estos nódulos donde se va a llevar a cabo el proceso de fijación de nitrógeno. ¿Sí, chicos? Se considera que la fijación de nitrógeno realizada por estos nódulos constituye una cuarta parte del nitrógeno total que es fijado en la Tierra. ¿Okay? Entonces, el proceso de fijación de nitrógeno por estas bacterias y por este proceso simbiótico, pues es muy importante desde el punto de vista ecológico. Entonces, ahora bien, aquí pues ya saben que el proceso de fijación de nitrógeno se lleva a cabo bajo condiciones aerobias, y las plantas, pues obviamente necesitan oxígeno también para poder vivir. Sin embargo, pues si no tienen los rizobios, no tienen la capacidad de fijar el nitrógeno. Y pues entonces tiene que tener la planta también un mecanismo para evitar que este oxígeno pueda llegar a los rizobios y eviten la afectación a las nitrogenasas. ¿Okay? Muy bien. Cuando se forman los nódulos, cuando se lleva a cabo esta simbiosis entre la planta y el rizobio, se genera un pigmento muy parecido a la hemoglobina, que se conoce como LEG-hemoglobina. ¿Cuál es la función de la hemoglobina, chicos? Transportar oxígeno. Transportar oxígeno, y la LEG-hemoglobina pues también va a poder transportar oxígeno a los nódulos donde se encuentran los bacteroides, que luego vamos a ver qué son los bacteroides. La LEG-hemoglobina va a tener la capacidad de regular la cantidad de oxígeno que se va a llevar a los nódulos. ¿Okay? Y no siempre está presente en la planta la LEG-hemoglobina, solamente se va a sintetizar cuando hay interacción entre la planta y la bacteria. Esta LEG-hemoglobina es muy afín al oxígeno, y si se parte un nódulo a la mitad, vean cómo se ve rojo el nódulo, y esta coloración roja la proporciona la LEG-hemoglobina. Pareciera sangre, ¿no? Pero esta coloración roja la proporciona la LEG-hemoglobina porque está llevando oxígeno a los bacteroides para que pues, puedan sobrevivir, para que puedan realizar, puedan respirar, puedan generar ATP. Y obviamente el ATP es necesario para el proceso de fijación de nitrógeno. ¿Sí, chicos? Sí. Maestra, ya me confundí. ¿Los nódulos los forman las plantas o Sí. los forman
los microorganismos? Las plantas con los microorganismos. O sea, una planta, una soya no tiene nódulos si no hay microorganismos. Ahorita vamos a ver cuál es el proceso por el cual se forman los nódulos. ¿Okay? Entonces, si no hay microorganismos, por ejemplo, una planta de soya o una planta de frijol, no genera nódulos. En cuanto están presentes los microorganismos, se empiezan a generar señales que permiten la formación de los nódulos y dentro de estas señales pues también se va a favorecer la formación, se va a inducir la síntesis de la legemoglobina y la legemoglobina pues va a ayudar a llevar oxígeno a las bacterias para que puedan sintetizar ATP y puedan llevar a cabo el proceso de fijación de nitrógeno. No sé si quedó claro. Más o menos. Okay. Bueno, ahorita vamos a ver más o menos el proceso de formación de los nódulos. Tiene que haber un reconocimiento entre la bacteria y las raíces. Aquí tenemos la raíz de la planta, de la leguminosa. Vean, ustedes saben que las raíces tienen pelos radiculares, ¿ok? Estos pelos radiculares van a entrar en contacto con las bacterias. Vean, entran en contacto y en cuanto entran en contacto, los pelos radiculares se van a empezar a curvar, ¿ok? Van a empezar a curvar para empezar a englobar a las bacterias. Este proceso de reconocimiento es mediado por una proteína que se llama ricadesina. ¿Okay? Las bacterias cuando entran en contacto con los pelos radiculares van a sintetizar unas moléculas que se conocen como factores NOD, que hace que el pelo radicular, se curve. ¿Okay? Y es necesario que se curve porque es un proceso en el cual se va consumiendo la bacteria, como que se va enrollando la bacteria dentro del pelo radicular. ¿Okay? Entonces, una vez que entra la bacteria en el pelo radicular que ya está en contacto, se va a empezar a multiplicar esta bacteria, generando lo que se conoce como una hebra de infección. ¿Ok? Y las bacterias pues van a empezar a crecer en esta hebra de infección y esta hebra de infección la podemos ver como estas cositas moradas y van a ser las bacterias, pero van a ir creciendo hacia adentro de la raíz y de tal manera que se va a formar los denominados, la bacteria dentro de la raíz cuando empieza a crecer ya no se denomina rizobio, se denomina bacteroide porque va a tener una forma diferente y porque va a cambiar también su metabolismo dentro de la raíz. Y también la raíz va a empezar a multiplicarse, tanto la raíz como las bacterias dentro de la raíz formando estos nódulos. ¿Okay? Aquí lo podemos ver, esta hebra de infección, cómo ingresa el rizobio y con los factores NOD hace que se sintetizan los microorganismos, hace que se curve el pelo radicular y vean cómo los rizobios, que se ven aquí como puntitos rojos, empiezan a crecer dentro del pelo radicular, formando estas hebras de infección. Y estas hebras de infección van a ir penetrando, van a ir formando un tubo de celulosa, donde van a ir, las células van a ir creciendo dentro de este tubo de celulosa y van a ir penetrando en la raíz hasta que puedan penetrar ya no nada más el pelo radicular, sino ya el córtex de la raíz. ¿Sí, chicos? Infectando pues a la planta. Maestra, ¿a cualquier planta terrestre se le pueden inducir nódulos o hay cierto tipo de plantas? Principalmente las leguminosas, no cualquier planta. Creo que me imagino que la gente que hace biología molecular de plantas a lo mejor ha intentado hacer este proceso en otras plantas. No sé si ha funcionado o no, pero principalmente son leguminosas. Ok, gracias. Muy bien, entonces, ¿qué pasó?
¿Podría volver a explicar qué hace la proteína ricasina, por favor? Ok, la ricasina es una proteína que va a reconocer esta unión entre la planta y la bacteria. ¿Ok? Nada más es una proteína de reconocimiento. Gracias. De nada. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Ok, entonces vamos a ver cómo se van a formar los bacteroides. Acuérdense, entran en contacto la bacteria con el pelo radicular, se sintetizan los factores, el factor NOT, que hacen que el pelo radicular se curve. Dentro de este pelo radicular, las bacterias se van a ir multiplicando y se va a ir sintetizando un tubo de celulosa por el cual van a ir penetrando, van a ir incluyéndose las bacterias que se están multiplicando hacia el centro de la raíz. ¿Ok? Entonces, también se van a ir multiplicando, como pueden ver, las células de la raíz, de tal manera que llega un momento en que se van a desarrollar las células de la planta, que las podemos ver multiplicar, obviamente cambian de forma, se van a multiplicar las células de la planta, las vemos aquí como en cafecito, pero también se van a multiplicar las células de la bacteria ya dentro de la raíz, pero van a cambiar de forma, ya no van a ser bacterias pequeñas, sino van a tomar un tamaño más grande, va a cambiar su metabolismo porque pues, ya van a haber algunos relación química entre las células de la raíz y las células del microorganismo, y se van a inducir algunas respuestas fisiológicas que generan la formación de las denominados bacteroides. Es decir, las bacterias, los rizobios que penetran a la raíz, se van a convertir en bacteroides y se van a generar estos nódulos que van a seguir creciendo y se van a ir vascularizando, es decir, van a generar comunicación, así como en los tumores se generan venitas que van a ir hacia el torrente sanguíneo. Esto, la formación de los nódulos en un inicio, pues nada más es la multiplicación y cambio de forma tanto de las células de la raíz como de las bacterias, pero llega un momento en que se llegan a vascularizar para tener contacto con el sistema vascular de la planta, ¿no? Acuérdense que en esta parte de la planta, en el centro de la raíz, están todos los nutrientes, el agua llega, sube el agua, baja nutrientes, y pues obviamente este nódulo a través de estos tubos, estos microtubos, que se vasculariza y tiene comunicación con el centro de la raíz, que permite ya el consumo y la transferencia de metabolitos. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Ok, hasta aquí todo claro. Maestra, Ajá. ¿cómo le afectaría a la planta no producir nódulos? O sea, por ejemplo, las leguminosas que mencionó, ¿qué pasaría si no lo pudiera producir? Si no lo pueden producir, entonces hay que alimentarlas, hay que darles una fuente de nitrógeno, porque no pueden fijar nitrógeno atmosférico. Entonces, por eso se utilizan, se tendría que el nitrógeno que se les dé, las sales de nitrógeno que se les dé se disuelvan en el suelo y a través de los pelos radiculares las puedan absorber, ¿ok? Entonces, pero acuérdense que estas cambian diferentes y además pues se pueden lavar, entonces, normalmente se lavan con el riego, entonces hay que estarlos dando continuamente y se afecta pues el agua subterránea, se puede afectar por la presencia de estos fertilizantes. Pero en respuesta rápida, si no pueden generar esos nódulos, la planta no puede sobrevivir a menos que se le agregue una fuente de nitrógeno como son los fertilizantes. ¿Sí?
Ok, gracias, maestra. De nada. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Entonces, maestra, ¿lo que se hace de los nódulos es algo que siempre ha existido o es algo que se ha ido haciendo para mantener cultivos homogéneos y suplir la demanda alimenticia? Esto siempre ha existido. La generación de nódulos es un proceso, dicen que el proceso de fijación de nitrógeno fue anterior, o sea, ocurrió primero que la respiración. Entonces, este proceso de simbiosis de la planta y los microorganismos siempre ha existido. ¿Cuál es el problema? El problema son la utilización de monocultivos. Por eso es tan importante mantener una microbiota en el suelo, porque si tú agregas fertilizantes o utilizas cultivos sin ninguna lógica y sin ningún estudio, pues cambias la microbiota y cuando quieres entonces sembrar los leguminosas, pues ya no van a haber suficientes rizobios o no hay rizobios para que puedan formar los nódulos y entonces se tienen que utilizar fertilizantes y pues esto va a ir empeorando, ¿no? Acuérdense que los cultivos normalmente se tienen que estar, ahí se tienen que estar moviendo, o sea, se tienen que estar por temporadas modificando y además siempre hay, no se pueden, es mejor utilizar el sistema de milpas en donde se pueden sembrar diferentes tipos de plantas para que pues haya los microorganismos, hay una diversidad de microorganismos y hayan suficientes cantidades para poder formar nódulos, ¿ok? Pero no es algo que actualmente en un suelo, o sea, esto se lleva normalmente por naturaleza, pero en un suelo que no ha sido debidamente cuidado, es posible que no exista la suficiente cantidad de rizobios. Entonces, una opción es inocularlos, ¿no? Una opción es, si no existen, pues llevarlos e inocular los suelos con rizobios. Ah, ok. Gracias. De nada. Maestra, los bacteroides, ¿cómo cambian morfológicamente a como cuando están en ambiente libre? Morfológicamente se vuelven más grandes. Se vuelven muchísimo más grandes. Velo aquí, las células. Ves vida libre, cómo están los rizobios súper pequeñititos. Y ve cómo ya cuando están dentro de la planta se vuelven en células muy, muy, muy grandes. O sea, ¿es lo que cambian solamente el tamaño? Bueno, cambia el tamaño y cambia también la fisiología, o sea, fisiológicamente el funcionamiento de los bacteroides va a cambiar, de las bacterias va a cambiar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque metabólicamente ya va a depender de que a la planta le proporcione algunos metabolitos y ellos van a donar algunas cosas, lo que produzcan, sobre todo los compuestos aminados, se los van a donar a las plantas, ¿no? Entonces, pues van a cambiar en muchos aspectos, pero esta relación es completamente benéfica para los dos. Ok, gracias. De nada, es un ganar-ganar para los dos. Muy bien. Habíamos hablado de los factores NOT y hay unos genes que se llaman genes NOT, que son genes que tienen los rizobios que van a controlar la nodulación. Hay genes NOT ABC que van a codificar para los denominados factores NOT y estos factores NOT son oligosacáridos. ¿Okay? Entonces, acuérdense que estos factores NOT lo que van a producir es que el pelo radical se curve y además la división, van a ocasionar la división de estos oligosacáridos van a generar la división de las células de la planta y también generar también este tubo de celulosa por el cual van a ir penetrando los rizobios hasta por la raíz y pues finalmente van a participar en la formación del nódulo. ¿Okay? Estos son los oligosacáridos, son los denominados factores NOT. ¿Okay? Como pueden ver, son algunos son parecidos a la quitina porque son carbohidratos aminados.
Y pues dependiendo, hay diferentes estructuras de estos factores, no diferentes estructuras de estos oligosacáridos, dependiendo del tipo de microorganismo que los está sintetizando. Las plantas no utilizan siempre el mismo mecanismo ni los mismos factores NOD. Las bacterias no utilizan siempre el mismo mecanismo para la formación de nódulos. Este mecanismo y el tipo de moléculas que van a utilizar para la invasión depende del tipo de planta con el cual van a interaccionar. O sea, si van a interaccionar con un frijol, con la raíz de un frijol, pues no va a ser los mismos carbohidratos que utilizarían para la interacción con una planta de soya o con una planta de chícharo. O sea, cambiarían los mecanismos porque los reconocimientos son diferentes, ¿ok? Y los metabolismos son diferentes. ¿Sí, chicos? Sí. Ok. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Okay. No. Perfecto. Muy bien, entonces aquí tenemos a un bacteroide, ¿ok? La planta, acuérdense que a través de la fotosíntesis va a sintetizar azúcares y va a sintetizar ácidos orgánicos. Ácidos orgánicos que forman parte del ciclo de Krebs y que pueden, acuérdense que estos componentes del ciclo de Krebs también tienen papeles anabólicos, ¿ok? Entonces, estos ácidos orgánicos es el alimento que la planta le va a dar a los bacteroides. Los bacteroides toman estos ácido succínico, malato, fumarato, lo toman de la planta y lo transforman en ácido pirúvico y bueno, sucede el proceso que nosotros ya hemos estudiado, que vimos anteriormente, en donde la oxidación del piruvato, de 4 moléculas de piruvato en 4 moléculas de acetilcoenzima A, genera los electrones necesarios para que actúe la nitrogenasa y se reduzca el nitrógeno molecular en grupos en amoníaco y este amoníaco pues puede ser utilizado para la síntesis de aminoácidos. Acuérdense que la glutamina es un aminoácido muy importante. A partir de la glutamina se pueden transportar estos grupos amino a la planta, pero también la asparagina, que es un aminoácido básico, también se puede utilizar como transporte de este amoníaco al resto de la planta. ¿Ok? Acuérdense que el metabolismo de este bacteroide va a seguir siendo aerobio, va a seguir realizando esta cadena de transporte de electrones cuyo último aceptor es el oxígeno. Quien va a transportar el oxígeno al bacteroide va a ser la LEG-hemoglobina. Lo va a llevar y pues una vez que se realice el transporte de electrones se va a generar la fuerza protón motriz para sintetizar el ATP y obviamente ese ATP se va a utilizar principalmente para que la nitrogenasa pueda reducir al nitrógeno. ¿Sí, chicos? Sí. Hasta aquí todo bien, muchachos. ¿Alguna duda? No. Muy bien. Los nódulos normalmente en leguminosas ocurren en el tallo, perdón, en la raíz, pero estos nódulos también se pueden formar en el tallo, ¿ok? En algunas plantas se pueden encontrar estos nódulos en los tallos. Y pues bueno, cuando vean algunas plantas, no se asusten si ven estos como tumorcitos por fuera, porque son nódulos de la planta. Y pues hasta ahí terminaríamos la presentación de fijación de nitrógeno. ¿Hay alguna duda, chicos? Maestra, usted mencionó que la fijación de nitrógeno por nódulos constituye un cuarto de parte para fijación de nitrógeno en el planeta. Entonces, los 3/4 resultados que faltan serían por otros microorganismos y por tormentas eléctricas. Pudiera ser por otros microorganismos y también pudieran ser por tormentas eléctricas. La verdad es que no estoy completamente segura de esto, pero son opciones que pudieran ocurrir. ¿Ok? Ok, gracias, maestra. Otras son la obtención del, bueno, sí,
transformación de la fijación de nitrógeno atmosférico que está de manera gaseosa. Pudiera ser por los mecanismos que estás diciendo. Perdón, estoy pensando en voz alta, pero no, ¿ok? Sí, chicos. Maestra, ¿cada bacteria tiene ciertos genes NOD o depende de las condiciones? Cada bacteria tiene diferentes genes NOD y los va a utilizar dependiendo de la planta a la cual vaya a invadir o vaya a generar simbiosis, ¿ok? Con la cual vaya a generar simbiosis. Maestra, ¿hay alguna diferencia en los rendimientos de producción del consumo del nitrógeno atmosférico si los nódulos están en las raíces o en los tallos? Con certeza no lo sé. No creo que haya ninguna diferencia, porque las plantas finalmente los necesitan, ¿no? Dependiendo del tipo de planta y dependiendo de cómo evoluciona esa planta, lo va a tener en la raíz o en el tallo. Son más comunes en la raíz que en el tallo, ¿ok? A lo mejor en el tallo tienen algunas otras funciones esos nódulos, ¿no? Cuestiones con fotosíntesis directa, porque de otra manera, pues es difícil de explicar por qué estarían en el tallo, ¿no? Sí, chicos. Acuérdense que los bacteroides que están dentro del nódulo están rodeados por células de la planta. Entonces, si están en el tallo, es muy posible que las células que rodean al bacteroide puedan estar generando reacciones fotosintéticas y transfiriendo con mayor velocidad o mayor eficiencia los compuestos, los esqueletos carbonados hacia el bacteroide. Pero el proceso de fijación de nitrógeno tendría que ser el mismo. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. ¿Qué pasó, Anita? ¿Ibas a preguntar algo? No, está bien, gracias. Ok, perfecto. Bueno, chicos, ahorita en lo que... ¿Quién empiezan ahí, verdad? ¿El equipo Anaí? No. Sí, Okay. el equipo de nosotros. Bueno, en lo que preparan su presentación, una pregunta. ¿Cuál de los procesos microbianos que hemos visto